Buenas noches, mis hermanos. En este momento nos disponemos a compartir la palabra bendita del Señor Jesucristo. Es un Amén. privilegio, es una bendición para nosotros poder reunirnos en el nombre de Jesús a compartir su palabra. La vamos a recibir con fe para que sea obrando en cada uno de nosotros. Amén, conforme a su voluntad. Y precisamente el título de la enseñanza, el tema de esta noche es la fe y el arrepentimiento. Entonces es uno de los temas del discipulado y como está un poco extenso, lo dividí, lo voy a dar en dos clases, en dos sesiones y ahorita esta noche voy a hablar sobre la fe. Entonces, vamos a ver, dice aquí, ¿por qué es importante la fe? Vamos a aprender que la fe es supremamente importante y cómo se relaciona la fe con el cambio de vida de nosotros. Entonces, son temas que nosotros necesitamos saber, son muy importantes y vamos a tomar esta noche el texto, un texto para memorizar en esta noche es en Primera de Juan 5, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Así que la fe es poderosa para vencer todo lo que hay en el mundo. Amén. Recordemos que nada que nosotros podemos hacer es suficiente para ser salvos. Nosotros no podemos ganarnos la salvación, ni las buenas obras, ni la obediencia a las leyes de Dios nos podrán salvar, porque la salvación es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo que nosotros no merecemos. No merecíamos nosotros la salvación. Con esto no quiere decir que nosotros estemos negando el valor de las obras, pero la palabra es muy clara en establecer que la salvación es por gracia solamente y es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Eh? O sea, no es por obras que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros seamos muy buenos, porque todo lo contrario, ¿sí? En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la Biblia también es muy clara cuando dice que todos nosotros hemos pecado y eso lo vemos nosotros en, perdón. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y también en Romanos 6:23 también dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no es por ninguna obra ni nada, ni porque nosotros hayamos sido muy buenos, porque al contrario, todos pecamos, amén, y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, solamente por la fe en Jesucristo, nosotros somos salvos por la gracia. Así que Dios en su infinita misericordia y por su gracia, Él ha provisto un camino para evitar el infierno y que alcancemos nosotros el cielo. ¿Cuál es este camino? Es la fe en Jesucristo. Ese es el único camino a nuestra salvación, para lograr la salvación. Ahora vamos a hablar sobre esa fe que salva, ¿ver? Amén, la fe que nos salva. La salvación de Dios se obtiene creyendo en Jesús y en la suficiencia de su sacrificio en la cruz. Como les dije, no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino Él fue el que entregó su vida por nosotros. Él hizo el sacrificio y el destino eterno de los seres humanos dependerá entonces de su respuesta de fe a la gracia de Dios. Amén.
La gracia es ese regalo que el Señor nos está dando, el don que Él nos da, ¿cierto? De la salvación, y depende de los seres humanos que por nuestra fe aceptemos ese regalo de la gracia que es por medio de Cristo Jesús. Vamos a leerlo, está en Romanos 3, 24 al 26, dice: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No, la fe no es nuestra, es del Señor Jesucristo, amén. Y por medio de esa fe es que nosotros somos salvos. Así que la dádiva de Dios de la salvación se recibe por medio ¿de qué? De la fe en Cristo, amén. Esa dádiva, ese regalo de salvación de Dios lo recibimos solamente por medio de nuestra fe en Cristo, que por medio de su vida, por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección, Él abrió el camino a la vida eterna. Solamente hay un camino a la vida eterna, lo abrió el Señor Jesucristo con su vida, con su cuerpo. Él entregó todo en la cruz del Calvario y abrió ese camino, un camino que solo se puede transitar por medio de la fe, de nuestra fe, amén. En el libro de Romanos 4, 22 al 25 dice: su fe le fue contada por justicia. Aquí está hablando de Abraham. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, tener fe en Jesucristo es mucho más que una confesión verbal, porque si nosotros le preguntamos a mucha gente, ¿usted cree en Jesucristo? Dice, sí, yo creo en Jesucristo, pero tener la fe en Jesucristo va mucho más allá que una confesión verbal. Tener fe en Él es creer en Él y creer en su palabra y creer la palabra del Señor. ¿Qué significa? Obedecerla. Amén. La obediencia a la palabra de Dios es absolutamente necesaria para la salvación. Nosotros no podemos ser salvos solamente porque creemos en Jesucristo, sino que la fe y la obediencia son inseparables, como yo siempre les he dicho, son las gemelitas, amén. La fe y la obediencia van unidas, nunca se pueden separar. Por su parte, obedecer la palabra de Dios es mucho más que un proceso intelectual de aceptación, ¿no? Decir, oh, sí, yo acepto nada más, o una práctica nada más, sino que obedecer la palabra de Dios es apropiarse de cada parte de la palabra del Señor, es abrazarse a esa verdad, porque ahí está toda la verdad, ¿cierto? En la palabra del Señor es la verdad, y es tomar las decisiones basadas en la palabra de Dios, unas decisiones que nos conduzcan a una vida de compromiso, amén, una vida de comprometernos con el Señor, en donde la apliquemos nosotros esa palabra del Señor, ¿cierto? Los mandamientos y los preceptos divinos. Tenemos que comprometernos a eso, a que vamos a vivir una vida de obediencia. Así que una vez más, la fe es el medio de apropiarnos de la gracia de Dios. Es el único medio por el cual nosotros nos entregamos a Dios, obedecemos su palabra y le permitimos a Él hacer esa obra salvadora y transformadora en nosotros, porque Él no solamente nos salva, sino que Él nos transforma. Ya somos una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. El que está en Cristo, ¿cierto? Ya no es la misma persona de antes,
Así que en resumen, la fe que salva, ¿qué es la fe que salva? Es la aceptación del Evangelio de Jesucristo como el único medio de salvación. Es esa fe en el Evangelio, en las buenas nuevas de que Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad, amén, del pecado. Y también la obediencia al Evangelio. Entonces, en eso consiste la fe que salva, en aceptar el Evangelio y en obedecerlo. Ahora vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y de nuestro libre albedrío. ¿Ven? Son dos cosas. Vamos a ver cómo se relaciona la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad. Dice que muchos sostienen que solamente aquellos que Dios ha predestinado para la salvación serán salvos y que esta salvación no se puede perder. O sea, eso es lo que sostienen unas personas. Otros enfatizan que el libre albedrío, perdón, aquellos que no se puede perder. Otros enfatizan que el libre albedrío de la humanidad, o sea, que cualquier persona que responda por fe al regalo de la gracia podrá salvarse. Otros dicen eso y que esta salvación se puede perder, o sea, que vamos a ver ahorita qué dice la Biblia. La Biblia afirma acerca de estas dos cosas, amén, porque la Biblia por su parte afirma que existe tanto la soberanía de Dios, Él es soberano, como también la capacidad del hombre de elegir, ¿cierto? Una elección libre de los hombres, que ese es el libre albedrío. O sea, la Biblia nos habla, nos confirma estas dos cosas, y aunque parezca que estas dos cosas no tienen ninguna relación, que son irreconciliables en nuestra mente humana, porque decimos, pues si Dios es soberano, ¿cierto? Él tiene el control de todo y Él manda todo y todo lo que sucede, pero también nosotros sabemos una cosa de que nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero a la vez en la responsabilidad individual de cada persona, porque Dios, a cada ser humano, Dios le dio esa libertad, ¿cierto? De tomar las decisiones, que es el libre albedrío de que habla, nos enseña la Biblia. Entonces, la responsabilidad es un asunto, perdón, la salvación es un asunto de responsabilidad, y nuestra libertad individual es una expresión muy importante del amor de Dios para con nosotros, precisamente porque Dios nos ama. Él nos dio esa libertad de escoger, ¿cierto? Así como nosotros a nuestros hijos los amamos, y nosotros no los tenemos cohibidos de decirle, usted tiene que hacer lo que yo quiera, sino, ¿cierto? Le damos la libertad de escoger. Entonces Dios también, por amor, Él nos dio esa libertad, que fue por amor que nos dio esa capacidad de escoger, y no podría ser de otra manera. Así que todo ser humano tiene la libertad de elección, ¿cierto? Para creer en Cristo como su Señor y Salvador, o de rechazarlo, ¿cierto? Por eso es que nosotros solamente compartimos el Evangelio, compartimos a Jesucristo, pero cada persona tiene esa capacidad de elegir si reciben al Señor Jesús como su Salvador, Señor y Salvador, o si lo rechazan. Todo aquel que responde a Él por medio de la fe puede ser salvo. Esa es una afirmación que está en la palabra de Dios. El que responda a ese llamado, ¿cierto? A esa verdad que es la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la fe, puede ser salvo. Y eso está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahora en Primera de Juan,
2:2 dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En segunda de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y ese arrepentimiento lleva a la salvación. Amén. Nunca se debe de forzar a creer en Jesucristo para salvación. No podemos forzar a nadie a creer en que Jesucristo lo va a salvar, ¿cierto? Sino que la fe verdadera no puede ser coaccionada, no puede ser forzada, obligada, sino que la fe para ser genuina y verdadera tiene que ser voluntaria. Jesús, nosotros vemos que Él es todo un caballero y Él nunca obligó a nadie, ni obliga todavía a nadie, ni Él nunca lo va a hacer. Él nunca obligó a ninguno de los discípulos, a nadie a que lo siguiera. Y su ministerio nos muestra que las personas tienen la libertad para creer en Él o para rechazarlo. Jesús claramente explicó las consecuencias buenas de la fe y las consecuencias, o sea, positivas, buenas de la fe, de creer en Él, y las consecuencias negativas de negar la fe en Jesucristo, de la falta de fe. Pero Él nunca recurrió a la presión al instar a las personas a seguirlo. Él nunca los obligaba. Cuando Él iba, él fue llamando a cada uno de los discípulos, les decía seguirme, pero Él no les dijo, no los obligó, ¿cierto?, a que lo hicieran, sino que ellos voluntariamente lo hicieron. Así que también eso es lo que nosotros vemos, los discípulos de Jesús así lo hicieron. Ellos se presentaron la fe como una respuesta voluntaria al Evangelio del Señor. Creemos también que se necesita perseverar obedientemente hasta el final, mediante la gracia, para poder alcanzar la vida eterna. O sea que la fe no es solamente para comenzar, sino para terminar. Amén. Es una carrera de la fe. Amén. Que nosotros en la que debemos de perseverar. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:13, dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos perder la salvación si nosotros nos desviamos de la fe, amén. Si nosotros nos vamos por otro camino de desobediencia a la voluntad del Señor y dejamos de practicar la fe, entonces no vamos a alcanzar la vida eterna, amén. No vamos a alcanzar esa salvación eterna. También el Señor, ¿cierto?, a la vez que reconocemos que el poder de Dios es el que actúa en nosotros y nos sostiene en la salvación. Es el poder de Dios, ¿cierto? Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos sostenernos. Ya sabemos que somos débiles, el hombre, ¿cierto?, tiene tendencia a pecar y todo eso. Entonces nosotros necesitamos del poder de Dios, del poder divino, el poder del Espíritu de Dios para que nos mantenga en fe y en obediencia hasta el final, que nos ayude a estar apartados para el Señor. No es por nosotros mismos. En Juan 10:27 y 28 dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí. Pero es si nosotros nos mantenemos aferrados a Él, amén, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora vamos a ver cuál es el costo de la salvación, esa salvación que es tan grande, es lo más grande que tiene el ser humano. Para cualquier ser humano es la salvación de su alma. Eso lo hemos aprendido nosotros, gracias al Señor, en su bendita palabra. Dice
La salvación costó muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó la humillación, le costó sufrimiento, el dolor tan tremendo, la crucifixión y muerte por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahora también el compartir el mensaje de la salvación a lo largo de los siglos ha costado mucho a los testigos fieles de Jesucristo, que ellos han sufrido también torturas, encarcelamientos y aún hasta la muerte. Han sufrido muchos por declarar, ¿cierto? Y compartir el Evangelio de Jesucristo. Y la salvación tiene un costo también para los que ahora respondemos a la fe, a ese regalo de la gracia de Dios. También tiene un precio para nosotros. Amén. Y vamos a ver qué dice respecto a esto. Está en la palabra de Dios. En Mateo 16:24 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que la salvación nos cuesta a nosotros nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder seguir al Señor. Amén. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que morir a nosotros, a los deseos de la carne, a las cosas del mundo. Nosotros no podemos seguir la corriente del mundo en que anduvimos antes de estar en Jesucristo. Porque si nosotros estamos en el mundo, entonces no estamos en los caminos del Señor en realidad, y tenemos que sacrificar esas cosas, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿cierto? Porque nosotros vemos que es lo más grande nuestra salvación, lo que más nos conviene, poder nosotros alcanzar la vida eterna, y es la única manera que nosotros sacrifiquemos nuestra vida, muramos a nosotros mismos. Esto no se debe de tomar a la ligera, mis hermanos, porque muchas personas creen que pueden ser salvas y seguir en las cosas del mundo con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, y pues así no van a poder llegar a ver el rostro del Señor nunca, porque esa no es la santidad que el Señor quiere de nosotros. Y dice la Biblia claramente que sin la santidad nadie verá al Señor. Así que el proceso de salvación resulta en una vida transformada totalmente. La salvación transforma nuestras vidas, y no solamente para el más allá, sino también al aquí y al ahora. También nuestras vidas son transformadas. Ya no éramos las personas que éramos, no somos las personas que éramos antes, aunque las buenas obras, ahora vamos a ver otra cosa, que aunque las buenas obras no produzcan la salvación, pero la salvación sí debe de producir esas buenas obras. Ya vimos al comienzo que no por obras somos salvos, sino por ¿cierto? El sacrificio que hizo el Señor Jesús. Pero ahora que somos salvos, sí debemos producir esas buenas obras. Amén. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, 6 al 10. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amén. O sea que nosotros sabemos que un día vamos a recibir esa recompensa de Dios. Amén. Si nosotros perseveramos haciendo su voluntad. Según Santiago, vamos a leer el libro de Santiago
en el libro de Santiago 2, 14 al 22 dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Así que nosotros vemos aquí, mis hermanos, como dice la palabra de Dios claramente, que sin obras la fe está muerta totalmente. Ahora hay una pregunta que nos podemos hacer: si es posible tener un grado inicial de fe en Cristo y todavía no ser salvo. Es decir, ¿es posible que una persona tenga, como decir, que cree en Jesucristo y no ser salvo? Sí, ¿cierto? Porque es lo que nosotros precisamente aprendimos hace un rato. La fe no es solamente decir, yo creo en Jesucristo, porque cualquiera puede creer en Jesucristo, pero la fe se demuestra por medio de la obediencia, amén. Así que sí es posible. Hay personas que nada más dicen que creen en el Señor, pero todavía no son salvas porque no ha habido una respuesta manifiesta de aceptación a la voluntad de Dios, de compromiso y de obediencia a los requisitos, ¿cierto? O a los mandamientos de Dios, a su voluntad. No han dado el paso de fe para demostrar la obediencia a Dios, demostrarle a Dios que en realidad lo aman y que creen en Él, en su voluntad. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros podemos considerar en la Biblia el ejemplo de los samaritanos que creyeron al evangelio que Felipe les predicaba y ellos obedecieron de una forma inmediata a su fe. Y entonces eso es lo que nosotros vemos, que es lo correcto, esa es la verdadera fe, amén, la que se demuestra por medio de la obediencia. Está en Hechos 8:12, dice la palabra de Dios. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea que aquí, ¿qué sucedía? Que ellos estaban recibiendo la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, e inmediatamente demostraron que ellos creían en este evangelio. ¿Cómo? Bautizándose en el nombre de Jesús, porque así es que la palabra de Dios lo indica, ¿cierto? Que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y luego el Señor nos va a dar el don de su Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en la Biblia. Y también nosotros vemos en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí esto lo escribió el apóstol Pablo, dice, porque es poder de Dios para salvación. Si ven que aquí lo está confirmando una vez más el apóstol Pablo, el evangelio es para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que esto es algo que continúa, ¿amén? Es algo que nosotros, la fe no es solamente para el primer paso de salvación o la primera etapa en que nosotros creemos en el Evangelio y damos el paso de fe, nos bautizamos en el nombre de Jesús para ser salvos, pero nosotros debemos de vivir una vida en fe, continuar, perseverar en la fe. Por eso aquí dice que somos salvos, nosotros se revela la justicia de Dios en el Evangelio por fe y para fe, para continuar en la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí que está hablando de qué vida, de la vida eterna, ¿eh? Entonces, aquí nosotros sabemos una vez más, lo confirmamos aquí que como la palabra de Dios nos lo está diciendo, la fe es una carrera que nosotros la queremos perseverar en nuestra vida, en esa carrera que el Señor nos da a todos nosotros, debemos permanecer en fe y en obediencia al Señor para poder llegar a la vida eterna, ¿ven? Para poder llegar ¿cierto? A que el Señor de esa corona de vida eterna que Él tiene preparada para todos nosotros que creemos en Él, que somos salvos, que le obedecemos a nuestra fe en Él por medio de la salvación. Así que aquí como nosotros vimos en el libro de Santiago que nos dice que la fe actuó juntamente con las obras. Nosotros tenemos que una vez que somos salvos, tenemos que demostrarlo y por medio de las obras de obediencia, esa vida de obediencia, y la fe será perfeccionando también por medio de nuestras obras, amén, de obediencia. Así que vamos a seguir aquí hasta el final, mis hermanos, porque yo sé que todos nosotros estamos aquí esforzándonos, haciendo un esfuerzo grande por seguir adelante, por seguir en los caminos del Señor, pero lo que es indispensable para nosotros es esa fe. Por eso los discípulos le rogaban al Señor que le aumentara la fe, amén, porque esto no se trata de tener, cierto, una fe al principio, sino de perseverar en la fe, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, las dificultades, las batallas a nuestra vida, pero tenemos que perseverar en nuestra fe y eso solamente lo logramos manteniendo nuestros ojos fijos en el Señor Jesús y manteniéndonos pegaditos a Él, unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Así que esta es la enseñanza, mis hermanos, que les traigo para el día de hoy y espero que les haya gustado y que sea sobre todo, no solamente lo más importante es que sea pues algo de grande beneficio y bendición para nuestras vidas, porque todos queremos llegar allá, amén, a vivir una eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanita. Amén, aleluya. Muy hermoso. Linda la enseñanza, hermanita. Sí. Amén, amén.